Hoy en Foro Coches Eléctricos estamos en Marbella para asistir a la presentación internacional del nuevo Renault Megane E-Tech Electric, el nuevo coche eléctrico de la marca Gala, que analizaremos su exterior, interior, comportamiento y autonomía. Acompañadnos. Bueno, vamos a hablaros un poquito del exterior. Como veis, el Megane E-Tech es un coche bastante compacto, es un SUV bajito, 1,50 de alto y no demasiado grande, aunque en las fotos parezca más grande. Es un coche de 4,20 metros de largo, equivale aproximadamente a un Hyundai Kona. Destaca por su línea limpia, con unos tiradores integrados en la parte de delante y dentro introducidos en la parte de atrás. Eso favorece la aerodinámica. En la parte frontal destacan sus luces LED, que le otorgan un diseño bastante agresivo, bastante atractivo. De hecho, el aspecto a primera impresión es que estamos ante un prototipo, realmente es el modelo ya de producción. En la parte delantera también destaca que han sustituido el puerto de carga y han colocado el radar de proximidad. En la parte inferior vemos una calandra, una parrilla hueca que deja entrar el aire y encima una que está cerrada. El aspecto a primera vista es de plásticos de calidad justilla. Cuenta con faros LED, pintura bicolor y ahora voy a hablaros del puerto de carga. Este se encuentra situado en la aleta delantera derecha. Como sabéis, una posición que puede tener pros y contras y puede tener algunas dificultades en algunos puntos de recarga. Dejadnos en los comentarios vuestra opinión al respecto de si pensáis que es una localización correcta o hay otras localizaciones mejores. Respecto a las medidas, os dejamos una tabla con todas las medidas del Megane E-Tech Electric. En los coches eléctricos el tema llantas también es una cuestión muy importante, además de una cuestión de diseño, es una cuestión de eficiencia. En este caso estamos probando una unidad con las llantas más grandes, las llantas de 20 pulgadas. Opcionalmente tenemos unas de 18 pulgadas que son un poquito menos atractivas a nivel visual, pero que nos permitirá montar un neumático un poquito más delgado y reducir algo el consumo. Bueno, del interior comentar que sin duda Renault ha dado un paso adelante a nivel de calidad respecto a generaciones anteriores. Encontramos un habitáculo con mucha más calidad y unos plásticos que alternan duros con blandos. No es una calidad premium, evidentemente, pero bueno, podemos decir que tiene una nota media alta. Destacan aspectos como la posición para recargar el teléfono móvil con carga inalámbrica, que como veis está en esta zona. Tiene espacio para botellas y aquí un pequeño espacio, una pequeña guantera, donde enfrente tenemos las tomas de USB tipo C para cargar nuestros dispositivos electrónicos. De la zona del conductor podemos añadir la pantalla, que es un panel de 15 pulgadas, y después se completa con una serie de botones físicos. Son botones físicos de plástico, no es un plástico de muy buena calidad, pero bueno, te permiten acceder a los comandos más rápidos de una forma bastante intuitiva. La pantalla en sí funciona muy bien, tienes todo muy rápido, todo muy a mano, como veis, funciona a la perfección. Y, ¿qué más? El tema del retrovisor. El retrovisor podemos elegir entre opción de cámara, ahora mismo lo veis como cámara, y si le damos para adelante se convierte en un espejo tradicional. Evidentemente es una cuestión de gustos, eso sí, con el espejo la visión hacia atrás es muy pequeña. La ventana de atrás, la luna de atrás es minúscula, entonces usando el espejo no vamos a ver casi nada. Entonces al final terminaremos optando por el retrovisor por cámara, seguramente. Bueno, en cuanto a la habitabilidad, a pesar de ser un coche compacto, 4,20 metros de largo, Renault ha optimizado muy bien la plataforma.
Eso quiere decir que los ocupantes de las plazas traseras vamos a tener una posición cómoda, eso sí, no demasiado alta. Los asientos no son tan altos como los delanteros, vas una sensación de ir un poquito más hundido. Sigue siendo una posición cómoda y, como digo, con bastante espacio para las piernas. Destacar también que tiene 2 tomas de recarga, eso sí, USB tipo C. A esto, a la habitabilidad, ayuda la desaparición del túnel central. Eso quiere decir que 5 ocupantes podrán ir, no cómodamente, porque es un coche compacto, pero podrán ir en recorridos relativamente largos de una forma relativamente cómoda. El espacio para la cabeza en la parte de atrás no es muy alta. Yo mido 1,68 y no me sobra mucho. Eso quiere decir que una persona de 1,80 puede ir un pelín justo en la parte de atrás. Destacar que seguramente los actuales propietarios de un Renault eléctrico del Zoe querrán saber el tema de la iluminación trasera. Pues sí, el Megane Electric tiene iluminación trasera. Como veis, tiene un par de luces LED, una a cada lado, que se conectan y se apagan de forma táctil. Ahora mismo está el coche abierto y no se apagan. Es un detalle muy interesante que nos permitirá tener un poco de iluminación en la zona trasera. Otro de los aspectos destacables del Megane E-Tech Electric es la zona de maletero. Como vemos, es una zona bastante amplia que, según Renault, tiene 389 litros hasta la bandeja, pero tiene 440 litros hasta la luna. Eso lo convierte en uno de los eléctricos compactos con mayor maletero. Pues podemos echar un vistazo, por ejemplo, al Cupra Born, que tiene 385, o el Hyundai Kona, que se sitúa incluso por debajo del Kona. Como vemos, incluso contamos con un doble fondo donde podremos guardar nuestros cables de recarga. Bueno, y el Megane puede plegar los asientos, como veis, 1/3, no son asientos independientes, y no queda una superficie totalmente plana. Aquí hace un pequeño salto, eso va a dificultar el transportar bultos más grandes. Aquí volvemos a tener un espacio más grande. En total son algo más de 1.500 litros de capacidad y bueno, os dejamos todas las cifras en esta tabla. Las primeras impresiones de conducción con el Renault Megane E-Tech Electric es que estamos ante un SUV bastante cómodo, un coche muy suave, una conducción muy agradable y una dirección también muy suave, muy blanda, tal vez podríamos decir. Es un coche no demasiado alto, es un SUV que te permite llevar una posición de conducción bastante alta. Eso te da una buena visión de la carretera, eso a pesar de ser un coche de 1,50 metros de alto, lo que se traslada en que esta zona, la zona del techo, está muy baja, mucho más baja de lo habitual. Eso quiere decir que la sensación es un poco más claustrofóbica de lo que estamos acostumbrados últimamente con los grandes techos de cristal. Otro efecto secundario es que el retrovisor está también bastante bajo y bastante cerca. Además es un retrovisor que tenemos la opción de poder seleccionar o cristal o una cámara, cada cual según los gustos de cada uno. Las levas es un elemento muy interesante que incorpora también el Megane Electric. Es un sistema que no es nuevo, que ya lo hemos visto anteriormente en propuestas como el Mitsubishi Outlander PHEV, y que nos permite de una forma muy sencilla y asequible seleccionar el nivel de retención que va a tener la frenada regenerativa. Eso quiere decir que, por ejemplo, si vamos circulando por un puerto de montaña, con la leva izquierda vamos a incrementar la retención cuando levantamos el pie del acelerador. En cambio, si vamos circulando por autovía o un tramo un poquito más llano, podemos utilizar la leva de la derecha para seleccionar un nivel de retención bajo. Incluso podemos
quitar totalmente la retención para poder ir en modo vela. Evidentemente eso dependerá de cada tramo, del tipo de conductor, pero podremos adaptarlo de una forma muy sencilla y muy asequible. En cuanto a los controles del volante, pues me gustaría destacar que en este caso la configuración es bastante sencilla, es bastante asequible. A diferencia de otros modelos que tienes que hacer casi un cursillo universitario para saber, por ejemplo, algo tan sencillo como colocar el control de velocidad, en este caso Renault lo ha simplificado al extremo y, por ejemplo, para conectar el sistema de control adaptativo de velocidad, la cosa más sencilla del mundo. Tenemos aquí uno de los botones, uno es el control de velocidad y el otro es el limitador. Control de velocidad y set, y ya está. Con 2 clics habremos colocado el sistema adaptativo. Luego tenemos un botón en el medio que es el que nos permite seleccionar la distancia que queremos llevar con el coche que llevamos delante. Cada clic nos indicará la distancia, algo súper sencillo. Dentro de los modos de conducción encontramos los habituales Eco, el modo estándar, Sport, pero después también tenemos uno personalizado. Para conectar y desconectar cada uno tenemos aquí un pequeño botón en el volante y simplemente con un clic vamos cambiando. Nos va a aparecer en el cuadro de mandos qué modo es y con un clic lo haremos. Algo también, de nuevo, súper sencillo. Bien, a nivel de pantallas nos encontramos con 2 paneles de 12 pulgadas cada uno, según Renault son 24 pulgadas en total. Tenemos una frontal donde nos ofrece la información básica, habitual, pues velocidad, nivel de carga, todo a primera vista. Y después tenemos una segunda pantalla de 12 pulgadas también, en formato vertical, donde también tenemos toda la información, el navegador que funciona por Google Maps y todo funciona bastante ágil, bastante rápido. Criticable tal vez sea, en mi caso, que la pantalla queda un poco lejos y al quedar un poco lejos aumentas el nivel de distracción a la hora de conducir. Por lo demás, el funcionamiento a priori de todos los sistemas es rápido y ágil, es correcto, todo funciona como una tablet, no hay lag ni hay retrasos, es todo fácil y asequible. Eso sí, como siempre, los fabricantes suelen esconder en sus menús elementos básicos como es el tema del consumo y autonomía. Es algo que, por ejemplo, en la primera era del coche eléctrico moderno, Nissan Leaf, Renault Zoe, estaba todo disponible con un botón. Teníamos aquí un botón que era el modo Eco o el modo Green y podíamos ver todos los consumos, autonomía, etcétera, etcétera. Ahora tenemos que ir a un menú y a un segundo submenú. Otra de las características interesantes que tiene el Megane E-Tech Electric a la hora de conducción es el tema de la frenada regenerativa. La frenada regenerativa en este caso funciona tanto con el freno o al levantar el pie como con las levas. Con las levas que tenemos detrás del volante podemos seleccionar el nivel de retención que va a tener el coche. Es un funcionamiento muy sencillo que podemos recordar ya en modelos como el Mitsubishi Outlander del 2011. El funcionamiento es muy sencillo. Una leva nos aumenta el nivel de retención. Eso quiere decir que cuando levantamos el pie del acelerador el coche retendrá más y la otra leva retirará o reducirá la intensidad de la retención. Incluso podemos llegar a desactivarlo y funcionar en un modo vela, pues por si queremos dejar que el coche ruede de forma más suave. Es un sistema que personalmente a mí me gusta porque me permite seleccionar en cada momento cuál es el mejor modo de retención. Por ejemplo, si bajamos en un puerto de montaña y estamos en una pendiente muy pronunciada, vamos a querer mucha retención. Entonces, en vez de estar presionando el freno constantemente o levantando el acelerador, como en algunos coches, pues simplemente con las levas vamos seleccionando el modo de retención que mejor se adapte a cada momento. Bueno, hemos llegado al final de la primera parte de este recorrido y vamos a hacer un resumen después de 88 kilómetros a los mandos del Megane E-Tech Electric, a ver cómo ha ido el tema de consumo y cuál es su autonomía real en esta primera parte.
Bueno, hemos llegado al final de la primera parte de la ruta y comentaros que el recorrido es un recorrido por carretera de montaña con bastantes subidas y bajadas, un perfil bastante complicado, donde incluso hemos ido probando un poquito el tema de la aceleración, porque estamos ante la versión con motor de 220 kilovatios y batería de 60 kilovatios hora útiles. Vamos a echar un vistazo rápido al tema de consumos y, como veis, después de 88 kilómetros recorridos con una temperatura ideal, como veis 17 grados, hemos salido de Marbella con 13-14 grados y hemos llegado al final de esta primera etapa con 17-18 grados. Como veis, el consumo medio ha sido de 18,2 kilovatios hora a los 100. Es un consumo bastante bueno teniendo en cuenta los factores que hemos comentado. Por un lado, el perfil de conducción, que es una carretera de montaña con mucha subida-bajada y con mucha cuesta, y también que estamos utilizando la versión con llantas de 20 pulgadas. Evidentemente, las llantas de 18 nos habrían dado un consumo un poquito más bajo. Y nada, pues ahora vamos a descansar un rato y continuamos en un ratillo. Muy bien, pues mención aparte merece el tema de las motorizaciones y baterías en el Megane Electric. Renault está ofreciendo hasta 10 versiones diferentes. Los clientes tienen que elegir entre motor pequeño, que es de 130 caballos, y motor grande, de mayor potencia, de 220 caballos. A su vez, el motor pequeño puede ir asociado a una batería de 40 kilovatios hora, que son 300 kilómetros de autonomía WLTP, y más adelante podrá añadir también la batería de 60 kilovatios hora. El motor grande sí puede llevar asociada la batería pequeña y la batería grande de 60 kilovatios hora. Esta batería nos da una autonomía de entre 450 y 470 kilómetros según versión. Si esto no fuera suficiente, cada versión puede llevar una opción de carga. Esto va desde los 7 kilovatios en alterna de la versión más económica hasta los 130 kilovatios en corriente continua. Os dejamos una tabla con todos estos datos. ¿Y cómo ha quedado el tema de consumos? Pues vamos a echar un vistazo ahora que hemos llegado al final del recorrido. Vamos a ver a eléctrico, vamos a echar un vistacillo antes al Driving Eco, que nos dirá que, como vemos, hemos recorrido 173 kilómetros y una velocidad bastante baja, 44,2 kilómetros por hora. Eso tiene la explicación de que era un tramo bastante curvo, un recorrido de carretera secundaria muy difícil, donde nos hemos tenido que enfrentar a constantes subidas, bajadas y también a pendientes bastante exigentes. O sea, no es una velocidad media alta, pero el recorrido sí era bastante exigente. A pesar de todo, como veis, hemos conseguido un consumo medio de 15,1 kilovatios hora a los 100. ¿Eso qué quiere decir? Que este coche, que tiene 60 kilovatios hora, a este consumo, a este ritmo, a este tipo de conducción, que según la medición aquí lo vemos, 68 sobre 100, es una puntuación mala porque hemos tenido que acelerar, frenar, no ha sido una conducción eficiente, lo podríamos haber hecho mucho mejor, sin duda. Pero eso quiere decir que con este consumo, esta unidad en estas condiciones podría haber recorrido en torno a los 395 kilómetros con una carga completa. Eso nos acerca bastante a la media de consumo del coche. Bueno, pues hemos llegado al final del recorrido. Como primera conclusión podemos destacar de que el Renault Megane E-Tech Electric es un coche compacto, a la vez familiar, que nos permite viajar y al mismo tiempo movernos en el día a día por su cuerpo compacto. Lo podremos aparcar con cierta facilidad. En otro orden de cosas, tal vez criticable, aspectos como el tema de la conducción, porque por momentos, sobre todo cuando aceleras a fondo, da la sensación de que el Megane
pierde un poquito de tracción. Es un coche que en aceleraciones a fondo da la sensación de que se va ligeramente. Puede ser que la dirección sea demasiado blanda, incluso hemos probado en modo Sport y hemos tenido la misma sensación. Hemos preguntado a otros periodistas que han estado en la presentación y también nos han transmitido esa sensación de que el coche en determinados momentos puede llegar a balancearse un poco. Mención aparte está el tema de las configuraciones. Las configuraciones realmente es un verdadero caos. Hay hasta 10 o incluso 12 versiones diferentes disponibles. En España en principio habrá menos, pero según pasen las semanas se irán incrementando poco a poco. ¿Qué quiere decir? Que cuando el cliente llega al concesionario se va a encontrar con una amalgama de opciones, y es que no hay solo motor pequeño, motor grande, batería pequeña, batería grande. Eso sería hasta cierto punto fácil de entender. ¿Qué pasa? Que el motor pequeño puede llevar batería grande, el motor grande puede llevar batería pequeña, y después está el tema de la recarga. El motor pequeño puede cargar a 7 kilovatios o, como opción más adelante, todavía no disponible en España, podrá cargar también a 22 o 85 kilovatios hora en continua, 22 en alterna, 85 en continua. Eso es la versión pequeña. Después, la versión de motor grande, tenemos la opción de cargar a 22 kilovatios, tenemos la opción de cargar a 22 o 130, o tenemos la opción básica de cargar a 7 o 130. Un caos. De verdad, yo creo que Renault en este aspecto tendría que simplificar mucho las opciones, pues como sucede en otros rivales, como puede ser el Cupra Born, Volkswagen ID3 y todos estos modelos. Otra cuestión es el tema del precio. La versión básica parte desde los 35.200, pero 35.200 euros a cambio de una versión de 40 kWh útiles y 300 kilómetros de autonomía WLTP con carga a 7 kilovatios, nada más. Si queremos una opción más grande, nos tendremos que ir a la versión EV60 con motor grande y batería de 60 kWh. Esta versión ya nos obliga a aumentar nuestro presupuesto hasta los 40.000 euros, algo más de 40.000 euros. ¿Qué pasa? Nos llevaremos la versión con carga a 7 kilovatios o 130 kilovatios. Si queremos la opción Optimum Charge, que es la versión que nos ofrece también carga trifásica a 7 kilovatios, monofásica a 7 kilovatios, trifásica a 22 kilovatios y en continua a 130 kilovatios, el precio se sitúa en 41.700 euros. ¿Qué pasa? Que una vez que llegamos a estos 41.700 euros, tenemos que seguir añadiendo opciones, como por ejemplo la bomba de calor. La bomba de calor también es un elemento opcional, nos cuesta casi 900 euros. ¿Qué pasa? Que para meter la bomba de calor tenemos que meter también un pack. Eso quiere decir que el coche con carga a 7, 22, 130, bomba de calor y el pack confort se nos irá a encima de 43.000 euros. Es un precio bastante elevado. Por ejemplo, podemos compararlo con los 38.650 euros que cuesta el Cupra Born de 58 kilovatios hora. Son casi 5.000 euros menos que el Megane E-Tech con esta configuración. Incluso por un poco más podríamos llegar a comprarnos un ID4, un Volkswagen ID4 con batería de 77 kilovatios hora, que nos da más de 500 kilómetros de autonomía homologados, que nos supondría una diferencia de en torno a los 2.400 euros. Bien, es cierto que el ID4 es un coche bastante más grande, pero la diferencia de autonomía e habitabilidad es notable. La conclusión en el aspecto económico es que el Megane E-Tech Electric es un coche muy atractivo, eficiente, como veremos ahora, pero caro, muy caro. Bueno, el resumen es que esta unidad, que recordemos lleva las llantas de 20 pulgadas, ha conseguido una media de 15,1 kilovatios hora a los 100. Eso quiere decir que con una carga completa habría conseguido recorrer en torno a los 395 kilómetros. Evidentemente, en pruebas sucesivas más profundas conoceremos su consumo real pues en otras condiciones como autovía, ciclo mixto, etcétera, etcétera.
Pero bueno, esta prueba, esta toma de contacto breve nos ha permitido saber que el Megane E-Tech Electric es un coche bastante eficiente. Yo diría incluso que más eficiente que el anterior, que el Renault Zoe, que era un coche más pequeño y tal vez menos eficiente a la hora de salir a carretera. En este caso montamos una batería de mayor capacidad, lo que nos permite llegar un poquito más lejos. Evidentemente, si queremos viajar vamos a necesitar la versión de batería grande y carga de 130 kilovatios. Eso sí, habrá que pagarlo, porque como hemos dicho, el Megane E-Tech Electric es un buen coche. Es el primer coche desarrollado desde cero como coche eléctrico por parte de Renault, que recordemos el Zoe lleva una plataforma adaptada del Clio 4. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero os haya gustado, no os olvidéis de suscribiros y nos vemos en la siguiente. Un saludo.